Reanudar la audiencia, el bloque ya final de este juicio, y con constancia que se encuentran todos los fiscales, defensores, también querellantes. Los acusados empiezan a personar. Bien, ahora sí. Toca entonces recibir las réplicas de los abogados defensores, don Pablo Ortega y don Sebastián Saavedra. No sé quién va a comenzar, don Pablo. Está siguiendo la señoría, esta parte. 30 minutos, a los 25 yo le avisaré el tiempo transcurrido y el faltante. Gracias, su señoría. Requeriremos menos tiempo, sin duda. Pues bien, por don José Tralcalcoche, nuevamente esta parte vamos a hacer uso de nuestro derecho a réplica. Y nos vamos a referir en esta réplica, su señoría, fundamentalmente a las conclusiones que intentó convencer el Ministerio Público y los querellantes respecto de el presente juicio, que dice en relación, en forma muy resumida, a una eventual corroboración de la declaración, de una de las eventuales declaraciones del señor Peralino, y a que la celda NIAC F9C no toma en el domicilio de mi representado. Hago referencia a que se trata de una proposición negativa. Lo digo simplemente para darle la connotación necesaria y la importancia a este hecho que lógicamente recibe una importancia bastante superior a la primera de las corroboraciones. Y respecto de estos dos puntos, de estas dos conclusiones del Ministerio Público y los querellantes, en relación a los tópicos terrorismo y participación básicamente, que es lo que entiende esta parte de hacerse cargo. En primer lugar, su señoría, vamos a hacer referencia que el Ministerio Público dentro de sus conclusiones ha señalado que el terrorismo ha estado determinado por el elemento estragoso usado fuego y por la circunstancia de un plan premeditado. Básicamente eso es lo que aquí intentó corroborar. Esta parte ya en las aperturas y en el alegato de clausura se señaló que el elemento fuego pudiese dar lugar a una eventual violación del ne bis in idem. Vamos a sostener en esta réplica que incluso en la hipótesis del Ministerio Público de la existencia de un plan premeditado, también existiría esta violación, su señoría, porque ante los reclamos de las defensas, el Ministerio Público, reclamos que dicen relación con que esta eventual reunión del día 3 de enero del año 2013, que no está incorporada en el auto de apertura como parte de los hechos a probar y de las imputaciones realizadas a mi representado y a los demás coimputados, es decir, su señoría, no se encuentra descrita esta reunión previa, intentan salvar esta situación señalando que en la página 2 de la autoapertura hablan de que los imputados se dirigieron a ese lugar previamente concertados, su señoría. Sobre este punto debemos hacer presente, en primer lugar, que el Ministerio Público, que es el órgano, y el Gobierno de Chile, que son los órganos políticos, y sobre todo el Gobierno de Chile, el órgano político, y que de algún modo algo tendría que decir respecto a este punto, han señalado, y debo sí agregar un elemento adicional, han señalado, porque al parecer tampoco le creen a Peralino, han señalado que la participación de mi representado y de los demás coimputados no es de autor directo, es decir, no son las personas que atacaron, dispararon, lanzaron piedras, quemaron, ingresaron a la casa. No, eso sería de autor del 15 número 1. El Ministerio Público y el Gobierno de Chile no le creen a Peralino y solamente señalan que los autores, en este caso los acusados, en este caso mi representado don José Tralcal, habría actuado en conformidad a lo que dispone
en la página número 3 de la autoapertura, bajo el rubro 3, participación de los acusados, 15, número 3 del Código Penal. ¿Por qué hago referencia a este punto, su señoría? Porque el 15, número 3 señala a aquellos que concertados para su ejecución faciliten los medios, etc. Hay dos hipótesis, el Ministerio Público y el Gobierno no nos señala cuál de las dos hipótesis. No obstante, ambas hipótesis requieren necesariamente que exista una concertación previa. Ergo, concertación previa para poder ser autores del 15, número 3 y además concertación previa para acreditar un plan premeditado. Al parecer, este mismo elemento, nuevamente el Ministerio Público quiere que sus señorías los utilicen dos veces para, en primer lugar, determinar la culpabilidad de nuestro representado y, en segundo lugar, para acreditar el elemento subjetivo del tipo que requiere la figura penal del delito terrorista. Es decir, una nueva y clara violación al principio del neves in idem. Pues bien, haciendo esta referencia, vamos a ir al primer punto de las conclusiones señaladas al segundo punto, perdón, de las conclusiones señaladas por el Ministerio Público, y esto es que la versión del señor Peralino se encontraría corroborada. A este respecto, su señoría, señalar en primer lugar que desde el punto de vista de la defensa o del propio señor Peralino, efectivamente cobra relevancia una eventual discusión en torno a si estamos en presencia de una coacción inherente o no, es decir, si es procedente la doctrina Miranda. Esta parte, bueno, y también su defensa expresamente ha señalado que efectivamente sí se hace aplicable este principio, toda vez que más allá de todas las discusiones, resulta claro que existe una versión del año 2013 en que el señor Peralino señala una versión de los hechos, el 2015 señala una versión diferente, y en esta versión del año 2015 existe previamente una entrevista con funcionarios policiales sin registro y sin lectura de derecho, y en el cual, según el señor Leiro en su deposición, se le hicieron consultas respecto a su eventual responsabilidad en delitos. Lo dijo el señor Leiro ante estrados. Por lo tanto, entendemos que se produce la violación efectivamente al derecho a la obligación no solo de registro, sino también de lectura de derecho, señalar los elementos que obran en su contra y los elementos que ya ha señalado su propia defensa. Posteriormente, se realiza esta segunda entrevista sin registro ante los señores fiscales y solo en el tercer momento existe esta lectura de derechos, tardía sin duda, ya se produjo la coacción inherente. Ahora, eso es la discusión en torno a la eventual responsabilidad del señor Peralino, es decir, a su respecto sería una suerte de confesión obtenida mediante una coacción inherente. Entonces, respecto de él se planteará legítimamente la posibilidad si es una confesión o no y si tiene el mérito suficiente. Según nuestra legislación procesal penal, la mera confesión tampoco es suficiente para vencer la presunción de inocencia. Ahora, esta discusión, que es muy atingente y muy interesante desde el punto de vista de la defensa del señor Peralino, y que esta defensa respeta la postura que está asumido, y por lo tanto no entraremos más a discutir o a comentar este punto, salvo en cuanto señalar que toda esa discusión no dice relación y no importa en lo que respecta a una eventual responsabilidad penal de mi representado, porque con confesión o sin confesión, desde el punto de vista de mi representado, se trata de un coimputado, a todas luces ganancioso, según la tesis del Ministerio Público y los acusadores, que da una versión en que inculpa a mi representado y se trata de una versión no sostenida en el tiempo. Sabemos que el 2013 y el 2016 ha dicho versiones diferentes. El 2013 ante un fiscal y la policía, y el 2016 en que se retracta de todo esto ante un tribunal de la República. Así las cosas, se trata de una versión de un coimputado ganancioso no sostenida en el tiempo, por lo tanto sin coherencia interna y sin corroboración externa. Respecto de la corroboración externa, entendemos que esto ya ha sido desarrollado, por lo tanto no nos vamos a detener mayormente en el punto, salvo dejar claro y de manifiesto que las declaraciones del señor Peralino, la segunda declaración, eventual declaración del señor Peralino, jamás señala que mi representado durante las horas de la tarde del día 3 de enero, si es que hubiese estado en conjunto
compañía del señor Peralino, jamás señaló que mi representado haya hecho uso de su teléfono. Y sabemos, tanto por la prueba aportada por esta parte como por los acusadores, que el 3 de enero, en horas de la tarde, en horas de la noche, mi representado estuvo haciendo bastantes llamadas desde su casa-habitación, según la posición de esta defensa. Antes de entrar en el punto que dice relación precisamente con este tema, podemos soslayar ciertos elementos que nos van a servir para graficar la falta de corroboración. Ya dijimos, en primer lugar, el tema de los teléfonos. Ese es un tema específico de don José Tralcal. El señor Peralino no dice que la persona que él identifica como Tralcal, cualquiera de las personas que él identifica como Tralcal, haya estado realizando llamados aquella noche. En segundo lugar, respecto de temas que no podemos soslayar y que dicen relación con la falta de corroboración, es el sitio del suceso. Derechamente, su señoría, digan 2 o 3 personas, las huellas son claras, son 2 huellas plantales, 3 evidencias de uso de armas de fuego. Debemos hacer notar, su señoría, que la tesis del Ministerio Público y de los acusadores es que la víctima también hizo uso de estas armas de fuego. Entonces esta parte sostiene nuevamente que si bien hay evidencia del uso de 3 armas de fuego, eso no significa que esté acreditado la participación de 3 personas. Decimos que podría ser eventualmente 3 personas, pero también puede ser que una de las armas haya sido usada por la víctima. Existen 2 huellas plantales, existe el llamado de la víctima que habla de 2 personas, existe un detenido, existe una persona avisorada, vista y por la persona que en el CENCO se denomina Capa García. Sabemos que Capa se le denomina a los funcionarios policiales, carabineros específicamente. Es decir, todo apunta a un número de 2, 3 personas. Algún otro colega señaló, incluso siendo generosos con el Ministerio Público, situación que esta parte no está llamado a hacerlo. Esta parte sostiene que son 2 personas las que habrían participado, eventualmente 3, jamás 4. Esta parte en ese punto no quiere ser generoso con el Ministerio Público porque no es nuestra función, no es nuestra función. Es decir, falta de corroboración. Y el segundo punto que el Ministerio Público establece dentro de sus conclusiones es aquello que podemos resumir el silogismo de Schiffel, del señor Schiffel. Un silogismo que dice, aquella noche llamó por la celda NIAC 9FC, la celda NIAC F9C no toma en el domicilio del señor José Tralcal, ergo, la conclusión sería, el señor José Tralcal estuvo en una reunión previa con el señor Peralino y otras 28 personas en la Casa de la Machi haciendo actos preparatorios de un delito terrorista. A todas luces, eso no es un silogismo, eso es una proposición, es un deseo, es una reflexión, todo lo que quiera, pero no es un silogismo, es decir, no está de acuerdo a los principios de la lógica, más elemental incluso, su señoría, incluso no está de acuerdo con el sentido común. A este respecto, su señoría, esta parte presentó prueba e hizo el análisis de la prueba en sus alegatos de clausura. Era esperable. Debemos señalar además que es la prueba que esta parte ha sostenido durante toda la investigación, tanto ante el Tribunal de Garantía, en la revisión de cautelar, como ante las Cortes de Apelaciones, en las audiencias preparatorias, en el primer juicio y también en este juicio. Por lo tanto, no es una prueba sorpresiva para el Ministerio Público. Y por lo tanto, la defensa o cualquier defensa esperaría, su señoría, que en los alegatos de clausura o en las réplicas se dijera algo respecto de la prueba introducida por una de las partes, en este caso por esta parte, algún análisis y algún intento de controversia. Ni en el juicio pasado, ni en este juicio, no hacían los alegatos de medidas cautelares, que se dijeron muchas cosas, su señoría, que no es del caso reproducirla. No se dijo ni se respondió el meollo de la postura de la defensa, es decir, los llamados en la celda Niágara FC 9C, realizados desde la casa de mi representado. No hay ninguna referencia a eso, ninguna reflexión, nada. Lo único que dijeron, y eso sí debemos señalarlo, que no se entiende algo que su propio perito explicó, es decir, cómo se leen los CDR, es decir, los registros de las llamadas telefónicas, y que nadie habló de ondas electromagnéticas, su señoría. Pero si es precisamente, ese es el problema, su señoría. El Ministerio Público intenta que sus señorías den por acreditada una propuesta fáctica
general muy fuerte, es decir, que se acreditó un hecho negativo y que mi representado estuvo en una reunión en base a un peritaje técnico, por un perito que ante la pregunta del Gobierno de Chile, de los representantes del Gobierno de Chile, señaló que hizo cursos en su institución respecto a análisis de tráficos telefónicos. No queremos decir con esto que alguien que tenga conocimientos técnicos no pueda hacer un peritaje. No, su señoría. Nuestra legislación demuestra que una persona, incluso sin estudios técnicos, pero con conocimiento sobre un punto, podría hacer un peritaje. Un peritaje técnico, la jurisprudencia también lo acepta. El tema es que un peritaje menor o modesto, como hemos definido el peritaje del señor Rubilar, no puede tener conclusiones generales tan tremendas como acreditar un hecho negativo, por ejemplo. No, un perito que tiene conocimiento en análisis de tráficos telefónicos puede decir efectivamente que un teléfono llamó a otro, las vinculaciones, etc. De hecho, lo hizo. Y de hecho, sobre ese punto, ninguna de las defensas ha cuestionado que el uso del software I2 que nos señaló el perito Rubilar estuviera mal hecho. Lo que dijimos es que el uso del software I2 no estaba consignado en su peritaje escrito entregado a la defensa, por lo tanto no pudo ser confrontado por la defensa antes del juicio, pero lo que hicimos, su señoría, no es cuestionar los resultados, sino que decir, tal teléfono, porque ¿cuáles son los elementos de prueba para decir que eran del señor José Peralino? Ninguno. Es más, los más importantes, esta parte presentó pruebas diciendo que eran de otras personas, o por lo menos que los registros de las empresas señalaban que eran de otras personas. Y sobre este punto, su señoría, además debemos decir lo siguiente, no es que el 10º teléfono de Peralino no haya tenido registro. Lo que nosotros dijimos es que el 10º teléfono de Peralino, es decir, el único teléfono al cual se comunicaron con el señor Peralino en el año 2013, no fue parte de la investigación o del peritaje del señor Rubilar, porque al señor Rubilar le entregaron 9 teléfonos otros, no ese. Y de esos 9 teléfonos dijimos que fueron investigados solo 5, y de esos 5 fueron geolocalizados o georreferenciados, que nunca nos dejaron claro, solo 3. Es decir, los que eventualmente no tenían registro eran algunos de esos otros 9 que no fueron geolocalizados. El 10º definitivamente no fue introducido, no fue parte del peritaje del señor Rubilar. ¿Cuál es la única explicación a eso? La explicación podría ser, su señoría, y esto realmente también esta parte va a ser una confesión, es solo una explicación posible, no queremos asegurarla, pero la única explicación posible es que la libretita de la VIP se hizo después del año 2013 y recopilaron teléfonos de distintas personas luego del 2013, porque si esa libreta se hubiese comenzado a diseñar el 2013, su señoría, evidentemente un mínimo de celo policial hubiese determinado que ese teléfono del señor Peralino, que realmente utilizó el señor Peralino en el año 2013, estaría anotado en esa libretita de la VIP donde le entregan esos otros 9 teléfonos asociados al perito señor Rubilar. 9 teléfonos, su señoría. Esto recuerda más bien una causa por, no sé, crimen organizado, que el líder de una pandilla o de un grupo organizado de crimen transnacional usaba distintos teléfonos para evadir la acción de la policía. No, su señoría, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una persona que vive en una comunidad, de quien, bueno, se han dicho muchas cosas, pero lo importante es que no se ha dicho por qué 9 o 10 teléfonos se le asignan a él. Lo único que dijo el señor Rubilar, a mí me lo entregaron. Eso no es nada, es como un testigo de oídas, pues. Solo puede dar fe de lo que escuchó, no de la veracidad de lo que escuchó. Y en este caso, solo puede dar fe de lo que recibió y no de la veracidad de lo que recibió. El otro elemento es que nadie habló de ondas electromagnéticas. Pues bien, su señoría, el principio Iura Novit Curia, el viejo principio, es decir, el derecho no se prueba. La ley de telecomunicaciones, su señoría, 18.168 es la que regula todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones en el país, es decir, las ondas de radio, de televisión, que son todas ondas de radio en definitiva, la televisión, los teléfonos celulares, las antenas, y la ley la ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la ley 20.599, y la ley dice, y específicamente la 18.168 ley de telecomunicaciones, hablan derechamente, su señoría, artículo 1, sistemas electromagnéticos, y eso es, pues, su señoría. Es más, su señoría, me permito decirlo, el artículo 2 de la Ley General de Telecomunicaciones señala que el artículo 2 señala que el espectro radioeléctrico es un bien nacional.
Son ondas de radio, su señoría, que emanan de cada antena y de cada celda. Bueno, debemos agregar que también el espectro radioeléctrico es un bien nacional, tanto en Chile, tan nacional como el agua o como el cobre. Pero en fin, eso es lo que dice la ley, es espectro radioeléctrico. Ondas de radio, su señoría, que se expanden como ondas, que podrán ir mermando su potencia, es verdad, pero no que se detengan en el universo. Eso sí que es un tema que no es posible. Y que está refrendado por lo que dice el señor Cavieres, perito de la defensa, en el sentido de que los límites teóricos de las celdas se marcan en aquellos puntos donde las ondas limitan con el 50% de potencia. Y la prueba específica es que aquí hay casas o domicilios que están fuera de esas teóricos o ondas de más del 50%, donde también toma la celda Niágara 9 FC. El señor Cavieres hizo todo un análisis estadístico respecto del señor Luis Thalcál. Esta parte no se referirá sobre ese punto. Y esta parte específicamente, su señoría, se refirió a la prueba que presenta don José Thalcál, que es una prueba, su señoría, que en primer lugar no fue contrastada. Y quiero señalar que sobre ese punto, el Ministerio Público, sobre un punto que dice relación con esto, el Ministerio Público se quejaba de que en las defensas no aportaron prueba inductiva, principios que pudieran, lógicamente, inductivos. Mediante su queja, uso esa palabra, de que lo que las defensas solo hablaban eran conceptos generales, y entendemos que se refería a las ondas electromagnéticas en el sentido que no se detienen en el espacio. Y decía, pero no hay un elemento lógicamente inductivo. Creemos entender que se refiere a alguna defensa que no es esta, su señoría, porque esta, su señoría, entendamos que la inducción, el método inductivo se refiere a aquellas informaciones de carácter particular que permiten llegar a una afirmación general. La inducción es un movimiento de pensamiento que va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general. Esto implica pasar de resultados obtenidos en observaciones o experimentos a hipótesis. Y esta parte aportó, su señoría, situaciones particulares. Aportó que determinados días del año que fue intervenido y que se pidió el tráfico de teléfonos de mi representado, existía la celda NIAG 9 FC como una celda de tráfico normal. Es más, solo en aras al tiempo, esta parte leyó aquellos días que podía cruzarse con otro elemento de prueba, que eran los controles de la cautelar nocturna que cumplía mi representado. Y todos los días que esta parte leyó fueron controlados por los funcionarios de Carabineros, la cautelar nocturna de mi representado, y se generaron llamadas por la celda NIAG F9C. Particularmente hicimos referencia al 16 de enero, donde se señala la hora. Y el 16 de enero hay llamadas minutos antes y minutos después, todas ellas por la celda NIAG 9 FC. Ese es un caso concreto. Entonces, el pensamiento inductivo de ese caso concreto necesariamente nos va a llevar a elementos generales. Es decir, el análisis desde el punto de vista inductivo y desde el punto de vista deductivo nos lleva a la misma conclusión. La celda NIAG 9 FC toma también en el domicilio, o por lo menos existen los elementos para eventualmente suponer eso. Ahora, el elemento contrario no existe, porque ¿qué hizo el señor Rubilar? El señor Rubilar hizo una toma, ya dijimos, su señoría, con una aplicación bajada de Google Play, que no admite más comentarios, pero desde un camino. Lo hizo desde un camino. Entonces, efectivamente podemos decir, ya bueno, efectivamente puede ser que en ese teléfono Android, que no sabemos cuál es, que no sabemos qué otros programas tiene, que no sabemos ninguna otra referencia, tal vez ese día, a esa hora, que no explicó cuál de los 3 días fue, en ese camino, que no explicó cuál, pero sí dijo que era en un camino, tomó y probablemente a él en ese momento le tomó otra celda. Pero eso no quita que en otro momento, a 100, a 200 o a 300 metros de ese camino, es decir, en el domicilio de mi representado, haya sido otra la situación. ¿Cuál es el único elemento de prueba que pudiese acreditar eso? Lo dice el perito señor Cavieres, lo dice la experiencia de todos que hemos tramitado en este tipo de causas, en que
los tráficos telefónicos son usados como prueba, pero también lo dice el señor Rubilar. El señor Rubilar también lo dice. Es el CDR, es decir, el registro de llamadas telefónicas que otorga la compañía. Por lo demás, su señoría, tampoco el Ministerio Público ni los acusadores respondieron al punto de los oficios de Movistar que señalaban que tanto los archivos KMZ como las referencias a las antenas celulares, como las potencias, han cambiado, cambian constantemente en el tiempo por motivos de mejor funcionamiento, de mejora de la tecnología, de cambios en la situación de hecho, y de distintas situaciones van cambiando y por lo tanto no se puede reconfigurar o tener los antecedentes del pasado, en este caso del 3 y 4 de enero del año 2013. Eso no existió. Nos probaron situaciones que pudiesen estar vigentes para un año después, pero no para el día de los hechos, e incluso con esos elementos no se acreditó el hecho negativo que pretende acreditar el Ministerio Público. Así las cosas, su señoría, entendemos que las conclusiones a las que arribó el Ministerio Público, tanto en sus alegatos, no son conclusiones que hayan sido acreditadas. Por eso, su señoría, es que tanta referencia han hecho a los indicios y a la prueba indirecta. Entonces, su señoría, solo para terminar, los indicios. ¿Qué nos dicen los indicios? Su señoría, los indicios nos dicen que don José Tralcal estaba realizando su vida normal. Es decir, tenía un trabajo estaba legalmente contratado, con imposiciones previsionales, desarrollaba su trabajo, cumplía una medida cautelar en las noches, que la cumplía, que nadie pidió que fuese revocada, y que el 4 de enero su señoría concurrió en horas de la mañana al registro civil y luego a la notaría de Temuco para acompañar a doña Irma Yeibul a hacer la compra, un contrato de compraventa respecto de un móvil. Su señoría, vida normal. Y acompañamos los documentos, o las copias de los documentos solicitadas, porque las copias de los documentos señalan solicitada el 4 de enero a la hora tanto los documentos obtenidos del registro civil como aquellos documentos suscritos en la notaría de Temuco. Es decir, vida normal. Los principios de la lógica. ¿Qué nos dice el sentido común? Que don José Tralcal, aquel 4 de enero del año 2013, no tenía nada que esconder y vino a Temuco, fue a dependencia del registro civil, fue a dependencia de la notaría, acompañó a doña Irma Yeibul, quien firmó un contrato de transferencia de propiedad de un móvil, de una camioneta, su señoría. ¿Por qué? Porque no tenía nada que esconder. Esos son los indicios. La prueba es exculpatoria para don José Tralcal. Y los indicios también, su señoría. La prueba directa, la prueba dura, es decir, las llamadas desde su casa en determinados momentos cursan por la celda Niágara 9FC. Aquel día y aquella noche estaba realizando vida normal, llamadas telefónicas normalmente y al otro día actividades normales. Vida normal, nada que esconder, su señoría. Por lo tanto, vamos a solicitar derechamente, nuevamente, la absolución de nuestro representado y haciéndonos cargo también de las afirmaciones de que, en definitiva, don José Tralcal nunca debió llegar a este juicio, porque la prueba que los culpa estaba siempre en la carpeta de investigación, porque no existen indicios a su respecto. Por lo tanto, vamos a solicitar también la expresa condenación en costas del Ministerio Público y del Gobierno de Chile. Bien. Muchas gracias, su señor. Don Sebastián Saavedra, sus 30 minutos y con eso concluimos. Gracias, su señoría, por la defensa de don Luis Tralcal y don Juan Tralcal. Sebastián Saavedra Sea, voy a efectuar mi réplica. Su señoría, en la réplica del Ministerio Público, ya se ha señalado, mencionó este neologismo de la posverdad y señaló una definición, la distorsión deliberada de la verdad, una distorsión deliberada de la realidad. El perito Cristian Silva Barra, en su informe 116, acompañado por toda la acusadora, observado por vuestra señoría, indicó que el domicilio de don Luis Tralcal Quidel, la distancia entre el domicilio de don Luis Tralcal Quidel y la Machi Francisca Linconao, hay 2,1 kilómetros. Esa es la verdad judicial. La distancia entre el domicilio de don Luis Tralcal y la Machi Francisca Linconao es 2,1 kilómetros. ¿Qué interviniente modificó estas distancias en sus alegaciones para dar por acreditada su propia versión? 10 kilómetros de distancia señaló en la apertura al fiscal. 4 o 5 kilómetros señaló en su clausura. ¿Quién distorsiona una verdad judicial probada por un perito planimétrico? La defensa señala actúan tomando todo aquello que les conviene.
Patricio Grimaldi, ¿qué nos señaló el fiscal? Lo señaló, se ajustó a los protocolos del reconocimiento. Así lo declaró, así se probó. Es decir, la única palabra del policía acredita y prueba una circunstancia. Cuando todos pudimos escuchar lo que el señor Grimaldi vino a señalar acá, no se consignó la descripción de ninguno de los imputados, como ordena el protocolo. No se le exhuyeron los sets ininterrumpidamente hasta el final, como mandata el protocolo. No se consignó ninguna actividad realizada por mi representado y por ninguno de los imputados acá presentes, como lo ordena el protocolo. Se incluyeron fotos de distractores de personas vinculadas a los hechos, tal como lo prohíbe el protocolo. ¿Quién distorsiona los hechos acreditados para acomodarlos a su propia versión? ¿La posverdad? En cuanto a la omisión de registro, los descargos del Ministerio Público, la explicación, la justificación, que no es necesario hacer la toma de registro, porque la declaración fue tomada por 2 fiscales revestidos de autoridad, por lo tanto, conforme a la ley. Y a renglón seguido dicen, no, usted, vuestra señoría, no pueden valorar la prueba del sacerdote, porque la defensa pide que lo valoren únicamente porque es sacerdote. Entonces, ¿cómo? Efectivamente, el artículo 83 de la Constitución Política de la República establece el ejercicio de la acción penal pública, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. No hay cuestión en eso. Sin embargo, esto no valida cualquier actuación del Ministerio Público por el solo hecho de que hayan presenciado fiscales. El artículo 6 de la Constitución Política de la República establece el principio de la juridicidad, en virtud del cual todos los órganos de la República deben ajustar su actuación, su acción, señala la Constitución, a la Constitución y a las leyes. Entre ellos, también queda sujeto al Ministerio Público, por supuesto. Precisamente, el artículo 180 y 181 del Código Procesal Penal establece que debe dejarse consignadas las actuaciones de la investigación. El artículo 227 es muy claro, su señoría. Registro de las actuaciones del Ministerio Público. El Ministerio Público deberá dejar constancia de las actuaciones que realizare tan pronto tuvieran lugar, utilizando al efecto cualquier medio que permitiera garantizar la fidelidad e integridad de la información, así como el acceso de la misma a aquellos que, de acuerdo a la ley, tuvieran derecho a exigirlo. La defensa no tiene derecho a exigir conocer el contenido de las entrevistas previas que tuvo con el señor Peralino. ¿Y qué sigue? La constancia de cada actuación deberá consignar a lo menos la constancia de cada actuación. Debe consignar a lo menos los funcionarios y demás personas que hubieran intervenido y una breve relación de los resultados. El artículo 227 no establece diferencias que solamente debe consignarse, como señaló el Ministerio Público, lo medular, lo concreto. Esa distinción no la hace la ley. La ley dice que se debe registrar cada actuación. En el caso sublite, el Ministerio Público señala que esa entrevista previa únicamente se le explicó si quería declarar o no quería declarar y se le explicó cuáles son los beneficios o no de acogerse al beneficio de la acción compensada. Esto lo señala en las réplicas de su alegato, ya que no declaró ni como testigo y tampoco existe ningún testigo, pericia o documento o otro medio de prueba que haya dado cuenta de qué se conversó con el imputado Peralino en esa reunión previa. No existe prueba al respecto, no sabemos, nadie sabe, vuestra señoría tampoco lo sabe. Por tanto, no es información ingresada a juicio, es una alegación de parte. Luego, el fiscal alega entonces que solamente se le habló si quería declarar o no y cuáles son los beneficios de la delación compensada. Bueno, uno de los elementos de la credibilidad intrínseca es nada más ni nada menos que el ánimo autoexculpante, el ánimo ganancioso, un elemento fundante en la credibilidad de un coimputado. Sin embargo, no existe registro de esa diligencia. No sabemos cómo se le explicó, de qué forma se le explicó, qué se le ofreció, no lo sabemos. Tampoco señaló en esta confesión, o sea, en este alegato de parte, no se señaló si en esa reunión previa se le leyeron sus derechos o si renunció o no a contar con un abogado. Porque si se le está explicando el beneficio de la delación compensada establecido en el artículo 4 de la ley 18.314
que sanciona conductas terroristas, a una persona que llegó hasta séptimo básico, no tenía derecho a contar con un abogado defensor para que también hubiese sido la contraparte de 2 fiscales de la República con bastantes años de experiencia en el ámbito forense? Al parecer, para el Ministerio Público eso no era necesario. No hay registro de una renuncia a su derecho a guardar silencio, no hay registro a su renuncia a contar con un abogado defensor, no hay registro de dicha entrevista, no consta nada. La defensa, ¿acaso no tiene derecho a exigir el contenido de esa conversación como lo mandata el artículo 227? Por supuesto que sí, tenemos derecho, pero a este punto ya no podemos exigirlo. Nos hemos enterado en la réplica del Ministerio Público qué fue lo que se conversó. Esto en concordancia con el artículo 93, letra E, del Código Procesal Penal. Los imputados tienen derecho a conocer el contenido íntegro de la carpeta de investigación. El fiscal compara esta falta de registro con las conversaciones que se mantienen con vuestras señorías fuera de audio. Señaló él para darle prosecución a este juicio. Esa es la comparación. Es el ambiente eminentemente coactivo, inherentemente coactivo, como señala la doctrina, propio de una declaración judicial, de una entrevista policial. ¿Es el mismo ambiente que se genera entre colegas durante un juicio para darle prosecución? Veamos, ¿qué dice la prueba para que después no se nos acuse de posverdad? ¿Qué dice la prueba? ¿Cuál fue el ambiente o las preguntas que se le formularon según la propia prueba de cargo? Esto solamente vamos a hacer extractos de la declaración de las declaraciones directas, no en el contraexamen, de las directas. ¿Qué señaló el señor Vilches? Audio termina en 03, continúa declaración del 14 de marzo del 2018. Al minuto 00 hasta el minuto 1:10 lo hicimos pasar y le empezamos a preguntar por ciertos delitos, el 2013 como testigo, y le empezamos a preguntar por ciertos delitos. Le preguntamos por el atentado del Fondo Traipo, así también que también había ocurrido una fecha importante, el 3 de enero, muerte de Matías Catrileo. Fondo Palermo, ¿cuál era su relación con la Machi Linconado? ¿Qué sabía de una antena que habían botado años atrás en ese lugar donde también habían quedado rayados con consignas mapuche? Él señaló que estaba muy preocupado, que tenía miedo y que tenía antecedentes con lo que había pasado con el matrimonio Lusinger-Macay. Esas preguntas, ¿es el mismo ambiente cuando conversamos entre colegas para darle prosecución al juicio? ¿Ese tipo de preguntas son las mismas respecto de hasta qué hora vamos a trabajar mañana, su señoría? ¿Existe registro de esas preguntas y de esas respuestas en el registro de la declaración del año 2013? No. ¿Sabemos si se le dio lectura a sus derechos en esa entrevista previa al 2013? No. Continuamos. La declaración de Vilches, 14 de marzo, termina en 08, desde el minuto 14, 17 segundos a 14,57 segundos. En esta línea, y considerando la declaración que había prestado José Peralino, el equipo consideró que era una línea nueva, los antecedentes eran novedosos, y que si bien había declarado como testigo, no había referido su participación en el hecho, sí daba cuenta, por todo lo que había ocurrido y por el temor que tenía, que era improbable que una persona que hubiera estado en una reunión de este tipo se hubiera restado del atentado incendiario. Después de la primera declaración, y desde antes, por cierto, era un sospechoso, pero él mismo ya indica en su declaración que después de la declaración de 2013, evidentemente, está ante un sospechoso. Vamos ahora al ambiente de la declaración de octubre del 2015. Audio 08 también de Guillermo Vilches. Continuación de declaración, minuto 19,20 segundos a 19,28. Fueron 2 funcionarios a citarlo. Lo citaron en calidad de testigo. Minuto 20,53 hasta 21,11. En ese lugar subió Peralino. Estábamos los 3 conversando con 2 policías. Y señala que ya no aguanta más. Estaba el señor Leiro, estaba yo, Vilches, y estaba Peralino. ¿Y esa entrevista? ¿Dónde está consignada esa entrevista? ¿Dónde está consignada la renuncia al derecho a guardar silencio? ¿Dónde está consignada su renuncia a contar con un abogado defensor de los primeros actos del procedimiento? Nada, no hay nada, no hay deber de registro, no se cumplió el deber de registro. Minuto 21,30, 22,29.
Llega el fiscal Luis Arroyo y el fiscal Alberto Chifel, los saludan y piden conversar en privado con él. Tanto el comisario Leiro como yo salimos de la oficina. Los fiscales se quedan solo un momento, aproximadamente 10 minutos. Conversan con Peralino. Luego de eso nos hacen entrar a la dependencia del fiscal Chifel, nos comunican que Peralino presta declaración en calidad de imputado y que dicha diligencia nosotros participaríamos en calidad de testigo. Recuerdo que en ese momento es el mismo fiscal se sienta en el equipo computacional y procede a tomar la declaración dándole lectura a sus derechos. Tenemos una primera entrevista con la policía, una segunda entrevista privada con los fiscales y solo después, en una tercera entrevista, se le da lectura a sus derechos, a guardar silencio y a ser asistido por un abogado defensor. Podemos, sin ningún problema, concluir que tales derechos no fueron leídos con anterioridad, no fueron explicados con anterioridad, porque solamente la tercera entrevista, cuando están presentes ya como testigos de oídas, ahí únicamente se le da lectura a sus derechos, previo a 2 entrevistas con 2 policías, con 2 fiscales. Solo a partir de aquí tenemos el registro de la diligencia, solo a partir de esta tercera entrevista. A mayor abundamiento, ¿qué nos indica Leiro respecto de esta lectura de derechos? Aquí ya en el contraexamen, también el audio número 8 de don Claudio Leiro, declaración del 23 de marzo del 2018. Ante las preguntas del colega Román, ¿no se le señaló a José Peralino por parte de los fiscales que antecedentes de la investigación existían en su contra, previo a tomarle declaración, verdad? ¿Qué contesta Leiro? Entiendo que los fiscales sostuvieron una reunión con Peralino y a nosotros nos hicieron pasar como testigos de oídas. Y cuando se parte la declaración, se consignan los derechos como están ahí, en el acta, el registro. Usted no escuchó, minuto 25 con 35 segundos, usted no escuchó que el fiscal le haya comunicado detalladamente al señor Peralino cuál era el hecho que se le atribuía, ¿verdad? No lo recuerdo. Dicha circunstancia tampoco está consignada en la declaración de octubre del 2015. ¿Qué contesta el señor Leiro? No está consignado. La forma de reproducir fielmente, señala el artículo 27, es el acta. El acta indica que no se le leyeron, si no se le indicó el hecho atribuido, ni se le indicó las pruebas que existían en su contra. Es decir, ni siquiera en esta lectura de derechos se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 194. Ya el colega Pizarro también adelantó respecto a los beneficios procesales, el artículo 195 lo regula. Tampoco está establecido, tampoco está consignado. Es decir, su señoría, que mediante este parcial registro de esta tercera entrevista, también podemos asegurar que se infringieron derechos evidentes respecto del señor Peralino Huinca, su derecho a guardar silencio, a contar con un abogado defensor de los primeros actos del procedimiento y se infringió el deber de registro. Ahora, en las réplicas, uno hubiese esperado que el Ministerio Público o los acusadores se hubiesen dado el tiempo de contestar una pregunta tan simple que posaron varias defensas, incluyéndome. ¿Por qué no se grabaron las entrevistas del José Peralino? En el caso de mayor connotación pública que ha tenido esta región, en décadas. El testigo clave. ¿No tenían un celular para grabarlo, su señoría? ¿Una grabadora? Nada. Si todos estos cuestionamientos que hace la defensa no tienen asidero según el Ministerio Público y los acusadores, si las declaraciones tomadas durante la investigación son absolutamente desapegadas a la Constitución y la ley, ¿por qué no se grabó la conversación que privadamente sostuvieron los fiscales con el señor Peralino? En cuanto a las llamadas que tienen lugar después de cada una de las declaraciones del señor Peralino, llamadas como una supuesta medida de protección, otorgadas autónomamente por la policía, de mutuo propio le piden el teléfono, según ellos para protegerlo, muy probablemente para acosarlo. ¿Cuál fue la razón que señaló el Ministerio Público? Es que tenía temor. Por eso pidió el teléfono. Nuevamente, no hay deber de registro, no está consignado. No está consignado el temor. No está consignado que haya sido José Peralino en que le haya pedido, por favor, dame tu número de teléfono. No está consignado en ninguna parte. Está consignado esa información. Infracción a derecho a guardar silencio. Lo llamaban sin orden fiscal, sin dar lectura previa a sus derechos, sin registrar que se conversaba por teléfono. Nuevamente, infracción a derecho a guardar silencio, infracción a contar con un abogado defensor desde los primeros actos del procedimiento, infracción al deber de registro. Respecto de Rubilar, se señaló que se periciaron
todos los teléfonos de José Peralino que tenían tráfico. Solo esos. En conclusión, si no se pericia el número que José Peralino, según la investigación, usaba el 2013, informado por la Policía de Investigaciones mediante oficio 168, que está ofrecido por la defensa, el número es el 85349925. Si no está periciado, es decir, no hay tráfico telefónico de ese número. Entonces, Rubilar y Leiro nos mintieron, porque ellos señalaron que vieron ese tráfico. No hay que olvidar que el señor Rubilar, en este reporte 32, que durante el juicio nos hemos enterado que no es un peritaje, perició 9 teléfonos e indicó cuáles teléfonos no tenían tráfico el día de los hechos. Bueno, ¿y este número? Si él dice que lo revisó y que no coincidía porque no contenía tráfico, ¿por qué no lo informó? Debemos creer entonces al Ministerio Público, porque nunca tuvo en su poder ese tráfico, no podía periciarlo. Luego nos señala que de esos 9 teléfonos, entonces, hay 4 que sí tienen tráfico el día de los hechos, y hay 2 que los descarta porque tendrían un email distinto, un número de aparato distinto. En cuanto al peritaje, número 1 de don Iván Rubilar, un peritaje carente absolutamente de rigor técnico. No ofrece ninguna garantía de fiabilidad. Los insumos, ¿cuáles son? Una agendita Excel que nadie ha podido revisar. Nadie ha podido revisar. Vuestras señorías no lo pudieron ver. Un CD con un archivo KMZ que nos fue ingresado a juicio, nos fue acompañado como evidencia, que según el oficio de Movistar 04030 fue enviado en enero del 2014. Y finalmente, los extractos de los tráficos telefónicos. Únicamente el tráfico telefónico de la noche del 3 de enero del 2013. Solamente esa parte. Ninguno de los insumos mantiene una cadena de custodia. ¿Se imaginan, vuestra señoría, un peritaje de ADN en que el perito diga, no, me llegó una muestra de sangre de aquí, una muestra de sangre de acá y una muestra de sangre de acá? ¿Y la cadena de custodia? No hay cadena de custodia. Pero tengo 100% no tengo ningún tipo de error. O una perita en huellas, que dijera, no, me llegó unas huellas dactilares sin cadena de custodia. ¿Cuál sería la valoración? Bueno, aquí le están pidiendo que condenen a personas por cadena perpetua con un peritaje, con insumos que no tienen cadena de custodia. ¿Qué explicación dio el fiscal o los querellantes en su réplica respecto de la inexistencia de muestras para corroborar los resultados? Ninguna. El número email por el cual se descartaron teléfonos, justamente los teléfonos que tenían llamadas en celdas distintas y por lo tanto contradecían la misma pericia, fueron descartados porque no correspondía con el número email. Vuestras señorías, ¿ustedes conocen ese número email? Yo no. El perito nunca lo señaló, ni en juicio, ni en sus peritajes, ni en ninguna parte de la investigación. ¿Qué explicación o justificación entregó el querellante o el Ministerio Público en relación a que si la celda A, Niágara A, era la celda que prestaba cobertura al domicilio de mi representado con un as fijo, señaló, ¿por qué no se cursó ninguna llamada por ese número desde junio de 2012 hasta marzo del 2013? ¿Por qué no hay ninguna llamada de esa celda que cubre el domicilio con un as fijo? ¿Por qué la celda Niágara C es la única que es utilizada en todos los meses desde mayo del 2013 a mayo de 2012 a mayo de 2013? ¿Por qué el 99,7% de las llamadas realizadas entre las 8 y las 10 de la noche en el mes de enero del 2013 se conecta por la celda Niágara C? ¿Cómo explica que se haya geolocalizado el número de mi representado en un lugar distinto al indicado en el tráfico telefónico? ¿Cómo explica que haya señalado que la celda Niágara C tiene una cobertura de 10.000 kilómetros cuadrados? Ninguna explicación. Debemos entender entonces que el Ministerio Público cree en esa afirmación. El Ministerio Público se restringió a señalar, más bien a repetir,
los dichos de este errático perito, a repetir sus modestas afirmaciones, que las celdas 2G tendrían un haz fijo, no como las 3G ni como las 4G. ¿Cómo acreditó esta afirmación el perito? ¿Cómo? ¿Cómo acreditó que las ondas electromagnéticas eran fijas? Vuestras señorías pueden observar el plano que acompañó el perito Rubilar. Lo observaron. Y ustedes ven los ángulos de cada una de las celdas de teléfono, de la celda A y de la celda C. El domicilio de mi representado queda al medio. Según este mapa, no es cubierto ni por la A ni por la C. ¿Cómo entonces, si es fijo las... ¿Por qué toma el domicilio de mi representado si está fuera de esos márgenes fijos? Eso no tiene explicación en la teoría o hipótesis del perito Rubilar. Porque nuestro perito, ingeniero civil de electricidad, José Cavieres, tiene una explicación. Fuera de esos márgenes sí hay cobertura, pero con una potencia atenuada en un 50%. ¿Por qué si es fijo, el 99% de las llamadas son tomadas por la celda Niágara C? Porque las ondas electromagnéticas continúan más allá, con una atenuación en su potencia al 50%. Indicios de participación. Se señala por parte de todos los acusadores en este momento, porque evidentemente ya señalaron que no hay prueba directa. Entonces, los indicios. No es una prueba de segunda calidad. La prueba indiciaria es un ejercicio intelectual, un razonamiento inferencial. ¿Y cuáles son los indicios para el Ministerio Público? El relato de testigos, no indica cuál, me imagino que sean los testigos de referencia, el sitio del suceso y la declaración de José Peralino. ¿Qué nos señala la prueba indiciaria? Prueba indiciaria del sitio del suceso. ¿Qué se infiere unívocamente del sitio del suceso? Indicios no solamente concordantes y convergentes, sino múltiples. El llamado de la señora Pillo Macay, la prueba testimonial de Omar García, la prueba pericial y la evidencia recogida desde el sitio del suceso, las declaraciones de los peritos, Carlos Ramírez de la Bocar y Cristian Lizama de la CRIM, dos policías distintas, en sus respectivos campos de conocimiento. 3 personas se puede inferir de cada una de estos medios de prueba, no más de 3 personas. Y podemos agregar otro indicio más. La perito Rina Sandoval, que perició los panfletos levantados del sitio del suceso. ¿Cuántas huellas? 2. No más de 3 personas. Eso indica unívocamente cada uno de los indicios que pudimos revisar en esta causa. En el sitio del suceso no actuaron más de 3 personas. La prueba indiciaria, señala el gobierno de Chile, es la gran prueba del actual sistema. Es la prueba a la que debemos acostumbrarnos, señaló el gobierno de Chile. Y señala después que antiguamente, décadas atrás, había otra prueba prácticamente perfecta, que era la confesión. Afortunadamente hemos salido de este sistema. Me imagino que se refiere al proceso criminal anterior al año 2000, de corte inquisitivo a uno de corte acusatorio. Afortunadamente, efectivamente, hemos salido de ese proceso penal inquisitivo, donde justamente la confesión era conocida como la madre de todas las pruebas. Nos invita entonces a apreciar en plenitud los indicios en la resolución del presente caso. ¿Y cuál es la prueba que vuestras señorías deben valorar? ¿Cuáles son los indicios? Pues la supuesta confesión de un imputado. Afortunadamente salimos de un proceso inquisitivo para que haya un juicio acusatorio donde tenemos que valorar los indicios de la misma prueba que tratamos de dejar atrás. ¿Y de cuál confesión? El querellante particular lo señaló de forma expresa. La prueba de participación es la confesión de José Peralino el 23 de octubre del 2015. Solo esa. Las otras no valen. Deben valorar únicamente esa confesión ingresado mediante testigos de oídas. Confesión que no ha sido ratificada judicialmente. Luego, los acusadores particulares piden no valorar los testigos de oídas de la declaración judicial prestada por José Peralino el 30 de marzo de 2016. Y señala que el único testigo que entregó información en relación a la coacción y amenazas es el padre Fernando Díaz. Omite entonces a la testigo Juana Linconao, al imputado Sabino Catrilaf, a la imputada Machi Francisca Linconao. Me imagino que la obvia, porque
esa omisión obedece al escaso valor de los testigos de referencia. Sin embargo, piden condenar a cadena perpetua a mis representados basándose exclusivamente en testigos de referencia de la declaración de octubre del 2015. En relación a la prueba de descargo. 5 minutos más, defensor. No hay problema, señor. En relación a la prueba de descargo, Lisset Melillán declaró ante un fiscal investigado de autoridad. ¿Y qué señaló, según lo que nos indicó Ana Isla Vargas? Que mi representado salió de su domicilio, don Luis Tralcal, a las 21 horas y que al otro día se retira del motel Carriot a las 9 de la mañana. Se acompañó el tráfico telefónico que indica que el 3 de enero tuvo una llamada a las 21:03 desde su domicilio y al día siguiente, a las 10 de la mañana, a las 9:46, 46 minutos después aproximadamente de que se van del motel, de una celda ubicada sobre el Hotel San Nicolás, a 800 metros del motel Carriot. Todo esto coincidente con la versión de la defensa entregada en mayo y en junio del 2016 mediante testigos y prueba documental. No es cierto que la defensa aquí avale el peritaje del señor Rubilar. Nosotros estamos extrayendo estos antecedentes desde el tráfico telefónico, el dato objetivo, Call Data Record. En relación a las boletas, curioso que sea únicamente los querellantes particulares, en este caso, los que reclamen contra esta prueba. Sorprende las aseveraciones del gobierno de Chile. Primero porque adopta los mismos argumentos que tenía el Ministerio Público en la apertura, pero que ya abandonó en la réplica. Boletas, señala, atentan contra las máximas de la experiencia, inverosímiles. El ejemplo de la boleta guardada con posterioridad es casi un atentado a las máximas de la experiencia, que se guarde una boleta en una circunstancia como la pernoctación en un motel y que se guarde lisa, sin arrugas a lo largo del tiempo. Quizá para el colega representante del gobierno se refiera a guardar una boleta de un motel producto de una relación o encuentro extramatrimonial. En esa circunstancia, pues puede ser que una máxima de la experiencia sea eliminar ese tipo de prueba, pero no es el caso, su señoría. Mi representado fue a un motel con su pareja, conviviente, que vive en una zona rural, sin vehículo, sin licencia de conducir, que pasan una noche en la ciudad de Temuco y sin locomoción pública para regresar. Ahora, la razón para guardarlo, tal documento está claramente señalado por el testigo directo de la defensa, don José Luis Vargas, periodista, al cual no he hecho referencia a ninguno de los acusadores. Testigo presencial que da perfecta armonía a la prueba documental y pericial ofrecida por la defensa. Testigo presencial que pudo ser contraexaminado por la contraparte, a diferencia de la prueba que se nos pide condena. ¿Qué dijo este testigo directo? Le llamó la atención que en la prensa y en diarios electrónicos días posteriores a los hechos aparecía Luis Tralcal vinculado como uno de los responsables de este crimen. Bueno, la misma impresión tuvo mi representado de su pareja. En cuanto al estado de conservación de las boletas, la querellante parece no haber asistido a la deposición del capitán de Carabineros Juan Merino Quesada. Y se lo cito, para que lo anote, minuto 26 con 40 segundos. El estado de conservación no es que me haya llamado la atención, porque es una boleta que por el estado de conservación que tenía, con ese cierto desgaste, es una boleta o papel comercial. Con mi experiencia, el estado de conservación de la copia es normal. Por la cantidad de años que presenta el documento, es normal el desgaste que mantiene por la cantidad de años en que fue emitido. Lo señalaron la prueba en juicio. La parte querellante representante de la víctima finalmente indica que sería únicamente una prueba documental, que nada probaría. Olvida que esa prueba fue también informada por testigos directos y un perito de la BOCAR, y un perito propio. Finalmente, en cuanto al terrorismo, su señoría, he señalado aquí para salvar la incongruencia de lo afirmado en la atribución fáctica y la señalado durante el juicio, que todo estaría salvado por esto previamente concertado. Así entonces nos infringe el deber de congruencia. Ya mi colega Pablo Ortega ha señalado que eso es propio de la misma calificación de participación criminal, estar previamente concertados. Pero el Ministerio Público con esas dos palabras, con esas simples dos palabras, pide la aplicación de una ley de excepción. Esa es la descripción fáctica para aplicar una ley de excepción, previamente concertados, nada más. Finalmente, señoría, y en relación a la prueba del elemento subjetivo, una prueba imposible, señaló la querellante particular. El robo, su señoría, tiene un elemento subjetivo del tipo distinto al dolo, el ánimo de lucro. ¿Se puede indicar que en esta región entonces no hay robos? ¿Porque es imposible probar el ánimo de lucro? Evidentemente es más complejo, porque no estamos aquí invocando una ley común, estamos invocando una ley de excepción, la ley antiterrorista,
donde los estándares de prueba evidentemente tienen que ser más fuertes, en virtud de los principios de proporcionalidad y fragmentariedad del derecho penal. Y finalmente, indica que el incendio con resultado de muerte en contexto de reivindicación territorial es necesariamente terrorista. Sobre la base de la reivindicación territorial, en este contexto, esto es terrorismo. Si esto no es terrorismo, cuesta entender qué hecho puede ser terrorista, independiente de cuál sea la redacción del tipo. Esto es justamente por lo cual el Estado de Chile ha sido condenado por la Corte Interamericana, por el prejuicio y por la infracción al principio de legalidad. No da lo mismo el tipo penal. Eso es Derecho Penal 1. No da lo mismo el tipo penal. Y la descripción del tipo de terrorismo no ha sido acreditado en juicio. Siendo así, su señoría, no existiendo elemento de prueba alguno que pueda hacer mella a la presunción de inocencia que ampara a mis representados, es que solicito la absolución de don Juan Tralcalquidel y don Luis Tralcalquidel con costas. Bien, concluido entonces la réplica de don Sebastián Saavedra y concluimos también la etapa de controversia de este juicio. Toca ahora entonces dar cumplimiento al inciso final del artículo 338 y si me ayuda don Sabino para señalarles a los acusados que en esta oportunidad procesal tienen derecho a señalar lo que estimen conveniente. Si hacen uso de este derecho, conforme a la normativa que yo ya he citado, no podrán ser interrogados por los fiscales, los querellantes, las defensas, y tampoco el tribunal podrá hacer preguntas aclaratorias. Voy a pedirle al funcionario del tribunal que pueda conocer sus verbalizaciones, si quieren hacer uso de la palabra o desean guardar silencio. Empecemos por atrás, ¿no? Por don José Sergio Tralcalcoche, por favor, no sé si se le acerca el micrófono. ¿Quiere decir algo o quiere guardar silencio, don José Tralcalcoche? Señora, yo no tengo nada que decir. Muy bien. Muchas gracias. Don Luis Sergio Tralcalquidel. No hay nada que mencionar, señor. Bien. Don Hernán Senén Catrilaf Yaupe. No tengo nada que decir. Bien. Don Sabino Catrilaf Quidel. Igual quiero hablar un poquito. Bien, entonces voy a reservarlo un poquito. Bien. Siga, por favor, don Juan II Tralcalquidel. Sí, después le voy a dar la palabra. Sí, ya lo tengo aquí anotado. ¿Algo que señalar? Acérqueselo, por favor, a don Juan II Tralcalquidel. Mantengo silencio. Muy bien. Sergio Marcial Catrilaf Marilef, por favor. No, su señoría. Muy bien. Y finalmente, ¿algo que indicar? El último que me queda ya, por favor. Don Hernán Senén Catrilaf. Ya, perfecto. Bien. Ok, ya dijo que no. Vamos acá adelante. Señor Córdoba, ¿algo que señalar? Buenas tardes, señor magistrado. Guardo silencio. Va a guardar silencio, muy bien. Señor Peralino, ¿algo que señalar? Bien, nada que señalar. Señor magistrado. Perdón. No tengo nada de palabra. Bien. Don Aurelio y don Eliseo. Guardo silencio. Bien. Machi, Francisca, ¿algo que señalar? Yo sí, Bien. pero me voy a sentar ahí. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos y vamos en sala, el receso, por favor, y vamos a escuchar a los acusados. En este caso, y para terminar este bloque, como son dos los acusados que van a hacer uso de su derecho a hablar, y el tribunal tiene el deber de oírlos, el veredicto se va a conocer el día de mañana. Bien, la hora al final del tercer y último bloque. Bien, hacemos un receso en sala de 5 minutos.